Bueno, la semana pasada comenzamos una serie que se llama Las razones por las cuales adoramos al Espíritu Santo y hablamos de la Trinidad y dejamos clara nuestra posición al respecto, que es que creemos en un Dios trino, es un solo Dios en tres personas, es decir, que comparten una misma esencia divina. El Padre es divino, el Hijo es divino y el Espíritu Santo es divino, y los tres son un solo Dios en esencia, no son tres dioses. Los cristianos no adoramos tres dioses, adoramos un solo Dios en tres personas que comparten la misma divinidad. Eso lo explicamos, creo yo, ampliamente la semana pasada. Y toda la Biblia, hermanos, de principio a fin nos dice que debemos de adorar a Dios. De principio a fin nos dice que debemos de adorar a Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, en el primer mandamiento, Dios nos manda a no adorar ídolos. No debemos de adorar ídolos, hermanos. En Deuteronomio 6:13 dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Ahora, esta última parte, hermanos, nosotros debemos de mirar un imperativo. Es un mandamiento, dice: temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás. Pero al final de la revelación, en Apocalipsis 22:9, también dice: adora a Dios. Adora a Dios, que fue con lo que terminamos la semana pasada. Adorar a Dios. Adorar a Dios, hermanos, implica adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo, porque los tres son un solo Dios. La adoración a la Trinidad debe de ser parte de la vida cristiana y de nuestros cultos. Si nosotros preguntásemos a los cristianos uno por uno, hermanos, si adoran a Dios, estoy seguro que casi todos dirán que sí. Casi todos dirán que sí adoran a Dios. Y es decir, todo cristiano cree en la Trinidad. Todo cristiano verdadero cree en la Trinidad. Cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Ellos saben que nuestro Dios es un Dios trino. Pero la adoración a Dios se centra, hermanos, si nosotros lo analizamos, más en la persona del Padre y del Hijo. Y eso está muy bien, hermanos, no debemos dejar de hacerlo. Pero hay algo que tenemos que resaltar, y es que muy poco se adora al Espíritu Santo. Podemos decir que muchos de los cristianos adoran a Dios en teoría, pero en la práctica se ignora al Espíritu Santo, que también es Dios. Y esto nosotros lo podemos percibir rápidamente en nuestros cultos de adoración. Por ejemplo, las canciones que nosotros cantamos, hermanos, muy pocas son trinitarias. Es decir, que muy poco se reconoce la persona y obra del Espíritu Santo en los cantos que nosotros cantamos, y casi no hay, si ustedes notan, quien componga cantos al Espíritu Santo. Y algunos que andan por ahí, hermanos, en las redes sociales, que hablan del Espíritu Santo, en realidad solo tienen el nombre de Espíritu Santo, pero la teología no va de acuerdo a lo que el Espíritu Santo inspiró, en las Escrituras. Entonces tenemos que descartar eso. Es decir, si un canto tiene que ser bíblico, hermanos, también tiene que ser trinitario, ¿verdad? Es decir, si usted quiere también, hermanos, aprender más sobre el Espíritu Santo, casi no hay libros serios que nos hablen de Él. Yo lo invito a que busque libros serios que hablen del Espíritu Santo, y se va a dar cuenta que si usted va a una biblioteca donde hay 100 libros, va a encontrar 3 del Espíritu Santo, y todavía hay que analizar de qué corriente de doctrina está elaborado este libro para saber si realmente conocen al Espíritu Santo de acuerdo a las Escrituras. Entonces nos encontramos ante un problema real, hermanos. También podemos darnos cuenta que muy poco se predica sobre el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, ha traído consecuencias graves a la iglesia.
al no conocer la persona y las obras del Espíritu Santo, se ha caído en un mover atribuido a Él, que dista de ser un verdadero movimiento del Espíritu. Solo sabremos el mover del Espíritu conforme lo vemos en la Biblia. Solamente ahí vamos a reconocer el verdadero mover del Espíritu Santo conforme lo vemos a través de las Escrituras. Si nosotros, hermanos, decimos adorar a Dios, yo podría preguntar, ¿acaso no es el Espíritu Santo una de las personas de la Trinidad? ¿Acaso no es el Espíritu Santo Dios mismo? Pero muy poco se le adora y se le honra al Espíritu Santo. Muy poco se le agradece al Espíritu Santo. Así que esta pregunta debe ser la base sobre la que debemos nosotros examinar nuestra adoración al Dios Trino. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el rol que desempeña en el mundo perdido, en el pecado y la maldad? Podemos decir que cada una de las personas de la Trinidad ha tenido un rol importante en la salvación de los pecadores. Nuestra primera observación, hermanos, hablaremos de la persona del Espíritu Santo. Y, hermanos, en serio, algo que debemos cuidar de nosotros no hacer es ver al Espíritu Santo como algo y no como alguien. Nuevamente lo repito, algo de lo que nosotros debemos cuidarnos de no hacer es ver al Espíritu Santo como algo y no como alguien. Y nuevamente, hermanos, me veo forzado a repetir, podemos decir que creemos que el Espíritu Santo es una persona, pero aún así tratarlo como un objeto del cual podemos sacar algún provecho. Y esto, hermanos, esto es un error. Es un error que se comete a veces porque hay un lenguaje simbólico en el Nuevo Testamento. Y este lenguaje simbólico puede hacernos a nosotros pensar que el Espíritu Santo es una cosa o que es algo que podemos controlar o que podemos manejar a nuestro gusto. Así es que nosotros vamos a mirar mayormente en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo manifestándose con símbolos como agua, aceite, viento, fuego o por una paloma. Algunos elementos, hermanos, que mayormente manejamos en la vida práctica y cotidiana son estos. Nosotros manejamos el agua, manejamos el aceite, también estamos aprendiendo a manipular el viento. ¿Han mirado las torretas esas que están en las montañas que producen energía? Manejamos el fuego, hermanos. Entonces, estos son algunos símbolos que se utilizan o que se usan para el Espíritu Santo, y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces eso como que orilla a la mente que no está escudriñando las Escrituras a creer que el Espíritu Santo es algo y no alguien. A veces la forma personal también de ver unos versículos puede reforzar la idea de que el Espíritu Santo es algo que Dios tiene y no algo que Él es. Por ejemplo, en la Biblia los nombres que le identifican son el Espíritu de Dios, que está en 1 Corintios 3:16. Pero quiero que ponga atención, hermanos. El Espíritu de Cristo, que está en Romanos 8:9. O el Espíritu de su Hijo, que está en Gálatas 4:6. Hermanos, esto nos puede llevar a pensar que el Espíritu es algo de Dios. Es una cosa que Dios usa. Cuando dice el Espíritu de Dios, es como si nosotros, al no entender todo el contexto de la Biblia, pensáramos que el Espíritu Santo es algo, un objeto que Dios usa. O cuando dice el Espíritu de Cristo, es como si fuera algo que Dios tiene o que Cristo tiene, pero no algo que Él es. Así es que nosotros debemos de quedar muy claros que el Espíritu Santo no es algo que Dios tiene como si hubiera sido creado por Dios. No, hermanos.
El Espíritu es en efecto un espíritu, pero Dios el Padre también es un espíritu. Y Dios el Hijo es un espíritu en su ser, en esencia. Las tres personas son un solo Dios. Un solo Dios. Y nosotros podemos verificarlo cuando se habla de Cristo en su expiación y al Espíritu como eterno, es decir, no creado. Si usted abre su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14, dice de esta manera: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre la que se ha contaminado santifican para la purificación de la carne, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual, escuche bien, el cual por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. El atributo, hermanos, de eternidad solo se atribuye a Dios, y aquí el Espíritu es mencionado como eterno, lo cual nos da la seguridad de que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Jesús también habló del Espíritu como alguien y no como algo. Escuche lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre. Hermano, una energía, una cosa no puede hacer la función de consolador, pero aquí Jesucristo lo está mencionando como alguien y no como algo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice: Él los enseñará. Él los enseñará. Solamente alguien que tiene la capacidad de pensar, que tiene inteligencia y voluntad, es una persona, y este es el Espíritu Santo. Jesús dice: y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está también una de las funciones del Espíritu Santo. Después de la ascensión de Cristo, después de su resurrección, Él asciende al Padre para sentarse en el trono, pero el Espíritu Santo se queda con nosotros. Y una de sus funciones es recordarnos todo lo que Jesucristo ya había dicho. Y nosotros lo encontramos a través de los evangelios. Todas las palabras de Jesucristo están ahí. Y es el Espíritu Santo quien las usa para formar nuestras vidas, para santificar nuestras vidas. A veces, hermanos, pareciera en algunos cultos como que si el Espíritu Santo fuera una cosa que podemos usar a nuestra voluntad. A veces eso es lo que pareciera en algunos cultos, hermanos. Y como yo lo dije antes, disculpe que repita tanto, hermanos, podemos saber que el Espíritu Santo es alguien, pero en la práctica podemos caer en tratarlo como algo que nos puede servir para estimularnos con experiencias externas. Y esto se ve a menudo en algunos cultos, donde se nota que el Espíritu Santo para ellos es un fuego o un viento. De hecho, hay canciones donde se hace mucha alusión a que el Espíritu Santo es fuego, y termina la canción: fuego, 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 fuego. Pero ¿qué es lo que está provocando en la iglesia? Y esto pareciera, hermanos, como que exalta mucho al Espíritu Santo, pero todo lo que quieren es una experiencia que según ellos va a transformarlos, metiéndolos en un trance, donde creen que tienen visiones y experiencias del Espíritu Santo, cayéndose, saltando, temblando, gritando, riendo descontroladamente, etc. Usted lo puede ver el día de hoy en el internet, hermano. Todo el tipo de locuras que se le atribuyen al Espíritu Santo de Dios. Pero a esto, hermanos, tiene un nombre. A esto se le llama emocionalismo y deshonra al Espíritu Santo de Dios. Lo deshonra completamente. De hecho, hermanos,
Aunque algunos movimientos carismáticos dicen que todo su movimiento gira en torno a la persona del Espíritu Santo, en realidad lo que hacen es ignorarlo con todas esas experiencias subjetivas y lo deshonran, lo deshonran. Si nosotros, hermanos, deseamos en realidad conocer al Espíritu Santo, primero debemos hacerlo a través de las Escrituras, que eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, para poder tener una idea clara de su ministerio y sus obras en el creyente. Y segundo, poder detectar si las experiencias son en verdad del Espíritu Santo o no lo son. O no lo son. Y nosotros debemos entender que el Espíritu Santo no nos vino a entretener, hermanos. Escucha bien. El Espíritu Santo no nos vino a entretener con experiencias que nos sacan de la realidad, sino que nos centran en la realidad. El Espíritu Santo te centra en la realidad, no vino a entretenerte para sacarte de la realidad. Yo no sé, hermanos, si alguien ha leído algún libro de Rebecca Brown. Si no lo ha leído, no se lo recomiendo. Va a quedar horrorizado. Los que lo han leído saben de lo que hablo, hermanos. O si alguien ha escuchado acerca de Ana Méndez Ferrer, por favor, no la busque, va a quedar horrorizado si usted cree en la sana doctrina. Esta mujer dice que en una guerra espiritual vino un demonio sobre de ella en forma de gorila y le arrancó una pierna. Y dice que en el cielo hay hospitales y que vino, luego cuando le arrancó una pierna, vino un ángel y se la llevó corriendo, y que cuando ella iba subiendo al cielo le gritó a los que estaban guerreando contra demonios: no se preocupen, ahorita regreso, van a ir a ponerme una pierna nueva. Pero ellos son del movimiento del Espíritu Santo, hermanos, carismático. Eso es lo que ellos creen. Están completamente fuera de la realidad. Podrían hacer películas de ciencia ficción. Es decir, los escritores de esas grandes ni siquiera tendrían que quemarse el cerebro tratando de inventar cosas, solo que escuchen a estas personas. Pueden escuchar a Maldonado, pueden escuchar a Benny Hinn, que dice que va a la tumba de Kathryn Kuhlman para untarse ahí de su presencia y venir lleno del poder del Espíritu Santo, y con su saco hacerlo así y tirar cientos de personas. Y hermano, es asombroso, pero tengo que confesar que yo fui a 2 eventos de Benny Hinn cuando yo estaba en esa corriente de pensamiento, hermanos. Y de verdad era algo increíble. Era algo increíble ver todo eso, pero había en mí algo, un signo de interrogación de decir: ¿realmente esto pertenece al mover del Espíritu Santo? ¿Es verdaderamente el Espíritu Santo quien está haciendo todo eso? Bueno, hermanos, estas y más personas son las que guían a mucha gente al fanatismo y a un supuesto mover que en realidad deshonra al Espíritu Santo de Dios. Las imágenes de algunas iglesias se ven grotescas, con gente que dice que ve visiones, que Dios les habla a cada minuto y que quieren profetizar cosas que no están escritas en la Biblia, que aman ver gente cayéndose al suelo. Escucha, aman ver gente cayéndose al suelo temblando en risa descontrolada, y de hecho tiene un nombre esa risa, le llaman risa santa. Y así pudiéramos mencionar un sinfín de cosas más. Podemos ver que este tipo de cristianos, si lo son en realidad, aman el poder que viene con la promesa del Espíritu Santo. Escucha, aman el poder que viene con la promesa del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Esta es la promesa. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y esto es lo que aman. Aman el poder del Espíritu Santo, pero la pregunta es si también aman al Espíritu Santo de la misma manera que aman el poder, o más de lo que aman el poder. Esa sería la pregunta correcta, hermanos, porque nosotros podemos ver a distancia que ellos lo tratan como un objeto para tener alguna experiencia espiritual. Pero hermanos, tenemos que entender
que el que realmente ama al Espíritu Santo lo honra. El que ama al Espíritu Santo lo adora. El que ama al Espíritu Santo le obedece. Ese podemos decir que es el mover del verdadero Espíritu Santo, al cual adora una iglesia que tiene las Escrituras como su única autoridad. Y no las experiencias que yo digo vivir. Hay que analizar esas experiencias, visiones y cosas que surgen a la luz de las Escrituras, a la luz del verdadero mover del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, respecto a Hechos 1:8, que es la promesa que dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, podemos preguntarnos, ¿para qué es este poder del Espíritu Santo? Bueno, el texto no termina ahí, hermanos. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es el mover, hermanos, que muy poco se está mirando en las iglesias. Dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Así para qué? ¿Para ver visiones? ¿Para caer al suelo temblando? No, dice, para que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea. En pocas palabras, para que prediquen el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Y las rocas sean quebrantadas, los corazones sean suavizados y conozcan al único Dios verdadero. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en el mover del Espíritu Santo. El problema, hermanos, es que solo vemos el poder del Espíritu Santo en la Biblia y nosotros somos atraídos a este poder. Nos encanta la idea de tener un poder así. Amamos tener, queremos tener poder, hermanos. El ser humano desea poder. Yo no sé si alguna vez usted escuchó en los Hechos a hablar acerca de Simón el Mago, que cuando vio el poder de los apóstoles, que ellos al imponer las manos, la gente recibía el Espíritu Santo y algunos hablaban lenguas. Cuando Simón el Mago vio todo esto, hermanos, se despertó en él la avaricia. Y en Hechos capítulo 8, versículo 19, les dice a los apóstoles, dadme también a mí este poder, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. ¿Se escucha? ¿Sí escucha, hermano? Este hombre amaba el poder. Este hombre nunca pudo ver en el Espíritu Santo a Dios ni a una persona. Él solamente miró poder y lo quiso usar, lo quiso tener para su propio beneficio, para su propia avaricia, para su propia corrupción. Por eso el apóstol le dice, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo, Simón, porque en hiel de amargura y en prisiones estás. El Espíritu Santo, hermanos, debe de ser honrado, hermanos. Con el Espíritu Santo viene la capacidad, la capacitación, viene el poder, pero nosotros no debemos desear el poder. Si lo deseamos, pero debemos honrar más al Espíritu Santo de Dios. Adorar su presencia, estar agradecido con Él en todo tiempo. Ellos, hermanos, los que aman el poder quieren secuestrar al Espíritu Santo para obtener lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. ¿Acaso no es eso lo que sucede cuando secuestran a alguien? Quieren obtener ganancias, lo que ellos quieren. Y eso es lo que intentan. Dice MacArthur, tienen secuestrado al Espíritu Santo. Es una forma de decirlo, hermanos. Nadie puede hacer eso. Es una forma de decirlo. Tienen secuestrado al Espíritu Santo y lo quieren hacer que de todo lo que ellos quieren. Hermanos, si no vemos al Espíritu Santo como una persona que comparte la misma esencia divina con el Padre y el Hijo, solo será algo. Aunque digamos lo contrario y no le honraremos en adoración, hermanos, solo será algo. Yo no sé, hermanos, yo sé que lo he mencionado, pero si usted ha escuchado del mover del Espíritu Santo que se habla mucho en las iglesias pentecostales, en las iglesias carismáticas, hermanos, ahí se le da mucho énfasis al mover del Espíritu Santo. Bueno, por favor, ponga atención. Lo que intentamos hacer con esta serie de sermones
es traer un movimiento del Espíritu Santo a nuestra iglesia. Es traer un movimiento del Espíritu Santo a nuestra iglesia. Pero, hermanos, aquí está el pero. Debe quitar de su mente esas imágenes que muchos usted puede mirar en el internet de gente temblando, rodando en el piso, llorando como locos, corriendo, hablando palabras sin sentido, profetizando cosas de sus propios corazones, viendo visiones, presumiendo de revelaciones profundas del Espíritu Santo, ordenándole, mandándole al Espíritu Santo que haga lo que ellos quieren. Debe de quitar eso de su mente. No es el mover del Espíritu Santo que nosotros queremos dentro de nuestra iglesia, hermanos. Y usted podrá pensar, alguno, que estoy siendo muy crítico con ese mover pentecostal, hermanos, pero quiero decirle que no lo hago desde la ignorancia. De hecho, hermanos, esta iglesia ha salido del pentecostalismo, hermanos. Nosotros practicábamos todas las cosas que usted está escuchando. Usted ni siquiera se imagina, hermanos, de la iglesia bíblica Gracia sobre Gracia, rodando, temblando, haciendo cosas, hablando, balbuceando, haciendo cosas. Hermanos, nosotros tuvimos un ministerio de liberación por más de 15 años donde vimos un sinfín de cosas, pero muy poquita gente convertida, muy poquitita gente realmente madurando, creciendo verdaderamente. 15 años. Hermanos, hace poco me llamó una persona preguntándome si nosotros teníamos servicios de liberación. Y le dije, no tenemos servicios de liberación, tenemos oración. Y dijo, yo quiero ir, es que yo necesito liberación y yo quisiera hablar con usted, por favor. Y yo dije, claro que sí, vamos a platicar, ¿verdad? Y después vamos a orar. Al tener un encuentro con esa persona, me di cuenta inmediatamente por qué quería liberación. Ella me dijo, yo lo que necesito es liberación, porque tengo muchos traumas de mi pasado, pero ahorita yo he hecho esto, una lista muy extensa de pecados terribles, hermanos, terribles. Hermanos, yo le puedo decir honestamente, el tipo de liberación que está en la Biblia, mayormente la gente no lo quiere. No lo quiere, hermanos. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese tipo de liberación no lo quiere. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que estar humillado delante de Cristo, hermanos. Qué fácil, pónganme una persona que me eche fuera todos los demonios que tengo. Y lo único que buscan es un alivio, hermanos. Por 15 años nosotros vimos gente que se iba supuestamente liberada y a la semana ya venía por más liberación. Y no los parábamos, era una fila larga, hermanos, de gente constantemente liberándose de las mismas cosas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? No estaban atendiendo sus pecados, hermanos. No estaban atendiendo su maldad. No habían reconocido a Jesucristo como el único Dios verdadero de sus vidas. Tenían muchos dioses. No se habían arrepentido de su maldad, de sus pecados. Iban camino al infierno y ellos no lo sabían. ¿Por qué? Porque en este mover, hermanos, también te hacen decir una oración que es la oración del pecador, que tampoco la encontramos en la Biblia, hermanos. Y mucha gente por esa razón cree que son salvos. Acuérdense lo que dice Mateo 7. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ellos creen en Jesucristo y el Señor les dirá, yo no los conozco. No los conozco. Esta es la gente religiosa dentro de las iglesias que cree que porque confiesa a Jesucristo como su Señor y su Dios son salvos, pero no tienen al Espíritu Santo en sus corazones. No tienen al Espíritu Santo de Dios morando en sus vidas. Bueno, hermanos, cuando hablamos del mover del Espíritu Santo, por favor quítese todas esas ideas, porque creo que esta iglesia, Dios la está sacando de todo eso, hermanos, de todo eso. Esto nos lleva a nuestra siguiente observación, un panorama general del ministerio del Espíritu Santo. Y en esto es en que nosotros debemos darnos cuenta por qué debemos adorar al Espíritu Santo de la misma manera que adoramos al Padre y al Hijo, y dejemos de ignorar al Espíritu Santo y de deshonrarlo. Nosotros también, hermanos, por si acaso, creemos que hay cristianos sinceros aún dentro del movimiento pentecostal.
Sí creemos, hermanos, porque nosotros nos contábamos entre ellos, hermanos. Queríamos agradar verdaderamente a Dios, pero eso es lo que habíamos aprendido de nuestros líderes, de nuestros pastores, hermanos. Queríamos verdaderamente adorar y honrar al Espíritu Santo, pero solamente eso nos habían enseñado. Así es que sí, nosotros creemos que hay cristianos sinceros aún dentro del movimiento pentecostal que ignoran al Espíritu Santo, que no ignoran al Espíritu Santo a propósito, no lo hacen a propósito, sino porque no ven claro el rol tan importante del Espíritu Santo en la humanidad. Por ejemplo, es el Padre quien planea la salvación del hombre caído. Escucha, es el Padre quien planea la salvación del hombre caído. En segundo plano, tenemos al Hijo quien provee su vida para tal salvación. Pero el Espíritu Santo es quien aplica, es decir, quien administra esa salvación al pecador perdido. Podemos ver nosotros la Trinidad como una sola y organizada, porque hubo un plan de rescate, hubo quien se diera a sí mismo por ese rescate, pero usted imagine, hermanos, si no hubiese quien aplicara ese rescate, y aquí es cuando el Espíritu Santo entra en su rol. Es como, voy a poner un ejemplo que de ninguna manera va a ilustrar perfectamente la Trinidad, hermanos, en esta actividad. Haga de cuenta que unos náufragos se están hundiendo en su barco y se corre la noticia y comienza a haber un plan de salvación, pero una persona dice, yo me ofrezco para ir a rescatarlos, y sale por ellos y regresa a rescatarlos, pero regresa, y estos hombres regresan casi ahogándose y heridos, y gracias a Dios que allí hay paramédicos, que allí hay médicos que apliquen las cosas necesarias para que esta persona pueda recobrar toda su salud, hermanos. Bueno, sé que este ejemplo no es el correcto, hermanos, pero puede de alguna manera ayudarnos a entender. El Padre es quien planea la salvación. El Hijo es quien provee para esa salvación. Es el que se da en rescate por todos estos pecadores que están perdidos. Pero el Espíritu Santo es quien aplica todas las gracias de salvación. Así es que, hermanos, tan importante es el Espíritu Santo que Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que Él muriera, porque si no, no vendría el Espíritu Santo a ser morada en ellos. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesús, hermanos, estaba con ellos, pero no en ellos. Y es el Espíritu quien vendría a morar en ellos para guiarlos a una vida que solo puede ser llevada a cabo por el Espíritu Santo. Como lo explica el comentarista William Hendrickson, el Espíritu Santo es aquel cuya misión especial es aplicar los méritos salvadores de Cristo al corazón y a la vida de los creyentes. Pero el Espíritu no puede aplicar estos méritos si no hay méritos para aplicar. En consecuencia, a no ser que Jesús se vaya, el Espíritu no puede venir. ¿Se da cuenta la necesidad de que Jesucristo partiera, hermanos? Para que el Espíritu Santo viniera y pudiera aplicar todos los beneficios de la cruz. En otras palabras, hermanos, el propósito de Jesús al morir en la cruz es que el Espíritu Santo venga. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Nuevamente repito, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y de este texto, hermanos, es donde hablaremos más extensamente la semana que viene, si Dios nos lo permite, hermanos. Esto nos lleva a nuestra tercera observación, la actividad del Espíritu Santo en el pecador y en el creyente. Nuevamente repito, el Padre inició la salvación, el Hijo validó la salvación y después la demostró, pero el Espíritu Santo la activa en nosotros. Somos lo que somos, hermanos,
por la obra del Espíritu Santo. Es decir, somos lo que somos por la obra del Espíritu Santo y nosotros deberíamos de estar agradecidos. Te pregunto a ti, ¿tú lo alabas por lo que el Espíritu Santo es y lo que Él hace en tu vida? ¿Lo adoras por lo que el Espíritu Santo es y hace en tu vida? ¿Estás agradecido con el Espíritu Santo en tu vida? Hermano, solamente piensa en esto. Piensa en esto. Jesús dijo: cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta que si el Espíritu Santo no viene, hermanos, no habría nadie convencido de sus pecados? Es decir, hermanos, nosotros un día, cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, nuestros ojos se abrieron y pudimos ver lo horrible de nuestros pecados. Vimos nuestros pecados como nunca los habíamos visto. Vimos lo asqueroso y lo inmundo que es el pecado para Dios cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. De otra manera, hermanos, no hubiéramos podido mirar lo abominable del pecado, al grado que Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por cada uno de esos pecados que nosotros cometimos en nuestro pasado. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y debemos de darle gracias a Él por esa obra. Porque si no, hermanos, si el Espíritu Santo no alumbra nuestro corazón para mirar el pecado, hermanos, nosotros siguiéramos en pecado y nosotros fuéramos camino al infierno en cada segundo de vida que nosotros vivimos. Y el Espíritu Santo también estaba aplicando la justificación a nuestras almas pecadoras. En 1 Corintios 6:11, Pablo escribe diciendo, después de dar una larga lista de pecados, hermanos, mencionados, dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos. Otra versión dice: fueron justificados ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo quien está involucrado en todo el plan de salvación. Él te convence de pecado, Él te da vida, es Él quien te justifica gracias a la obra de Cristo en la cruz. La adopción, hermanos, es una de las más grandes doctrinas de la Biblia y somos adoptados por Dios gracias al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Se da cuenta que nosotros no podríamos decirle a Dios Padre si no fuera por el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo quien nos añade al cuerpo de Jesucristo y ahora somos la familia de Dios. Podemos llamarnos hermanos gracias a que Dios es nuestro Padre, porque somos adoptados como hijos suyos por el Espíritu Santo de la promesa. Y debe de ver, hermanos, lo importante que es el Espíritu de Dios, que dice en Romanos 8:9: pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Se da cuenta que quien no tiene el Espíritu Santo en realidad no es de Él, no es de Dios, no tiene nada que ver con el Señor, no pertenece al reino de los cielos. Él se encarga también de dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y no huérfanos de Dios. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Nos da dones, hermanos, en 1 Corintios. Nos da el fruto del Espíritu en Gálatas. En Ezequiel, Dios nos da su Espíritu para que podamos obedecer la palabra de Dios. En 1 Corintios 2 dice que nos ilumina. En otros textos dice que nos guía hacia toda verdad, nos capacita para la obra, nos llama, nos consuela, nos santifica, nos guía a glorificar al Padre y al Hijo. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos libra del pecado y de la muerte. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nos da el poder, hermanos, de apartarnos del pecado y nos libra de las tentaciones. En 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu.
Esa palabra Señor se refiere a que el Espíritu es Dios. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo recuerdo en aquellos tiempos, hermanos, en que yo era un nuevo convertido, que ese texto se utilizaba mucho para darle libertad al Espíritu, decían. Y siempre se predicaba a la hora de la alabanza, los que cantaban, hey, hermanos, donde está el Espíritu, allá hay libertad, salta, grita, llora, haz lo que quieras. Hermanos, si era un desorden en la iglesia, pero no es lo que ese versículo está diciendo. Cuando dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, se refiere a la libertad del pecado. Donde habita el Espíritu de Dios, morando en un corazón, allí hay libertad, libertad del pecado. El pecado ya no nos gobierna, el pecado ya no tiene el trono, lo tiene Cristo, lo tiene el Espíritu Santo, lo tiene el Padre. Ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos que obedecer a sus mandatos. Ahora es el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros para alejarnos de todo el pecado que nos asedia día tras día. No podíamos hacer eso antes, hermanos, porque no teníamos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Por eso éramos arrastrados a la inmundicia de nuestros pecados en prácticas aberrantes ante Dios. Todo pecado es inmundo ante Dios. Y hoy el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ha hecho libres del pecado. Y podemos ir a Cristo, podemos ir a Dios. Y aun si alguno pecare, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesús nuestro Salvador. ¿Cuál es el objetivo principal del Espíritu Santo? Lo primero es aplicar la salvación y segundo, capacitarlos para la vida cristiana. Por ejemplo, Filipenses 3:3, el Espíritu Santo apoya la adoración. En Romanos 8:16 asegura la salvación. En 1 Corintios 12:13 bautiza en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo. En Gálatas 6:8 es una bendición para los creyentes. En Hechos 20:22 anima a hacer la voluntad de Dios. En Romanos 8:5 controla la mente. En 1 Corintios 3:16 habita en el creyente. En Hechos 1:8 da poder. En 1 Corintios 12:7 equipa para servir. En Filipenses 2:1 tiene comunión con los creyentes. En Gálatas 5:17 lucha contra la naturaleza pecaminosa. En Efesios 5:18 satisface a los creyentes. En Romanos 8:2 libera a los creyentes. En 1 de Juan 4:13 es un regalo para los creyentes. En Efesios 2:18 da acceso al Padre. En Juan 16:13 al 14 glorifica a Dios. Y así, hermanos, podemos tener una larga lista de todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente. Hermanos, simple y sencillamente, la vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu de Dios, hermanos. La vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo en nosotros. La vida cristiana solamente se vive a través del Espíritu Santo. Así que, hermanos, por último, hermanos, vean lo necesario del Espíritu Santo, quien fue el compañero inseparable de Jesús desde su nacimiento hasta la tumba. ¿Sí escuchó bien? El Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Jesús desde su nacimiento hasta la tumba. Recuerda cuando María fue avisada por el ángel que ella quedaría embarazada del Mesías de Israel, y ella quedó completamente sorprendida y preguntó, ¿pero cómo sucederá eso? Bueno, en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Escucha, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Algo que también me atrae mucho es cuando dice, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Hermanos, el Espíritu Santo estuvo desde el nacimiento de Jesucristo. Él fue el que trajo a Cristo a esta vida, hermanos, como
como un bebé, como un recién nacido. El Espíritu Santo fue quien lo formó desde un embrión en el estómago de esta mujer. El Espíritu Santo estuvo como una sombra. Dice, el Altísimo te cubrirá con tu sombra. Esto no solamente en el momento de la concepción, ni en el momento del alumbramiento. El Señor estuvo como una sombra en todo el crecimiento de Jesucristo, en su mente, en su corazón, en la estatura. El Espíritu Santo siempre estuvo con Él. El Espíritu Santo estuvo con Jesucristo al inicio de su ministerio, donde Él fue bautizado, y el Espíritu Santo estaba con Él. En Marcos capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del lago vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo como paloma descendía sobre de él. Esto pasó al principio, al inicio de su ministerio. Y el Espíritu Santo, hermanos, nunca se apartó de Jesús y lo guió en todo y también lo probó, hermanos. El Espíritu Santo en Marcos capítulo 1, versículo 12-13, lo probó. ¿A dónde? ¿Cómo? Llevándolo al desierto. Dice, enseguida el Espíritu le impulsó. ¿Después de qué, hermanos? Después de que Jesucristo fue bautizado y el Espíritu descendió sobre de él, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás? Bueno, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo es probando que Jesucristo no pecaría, hermanos. Eso es lo que se hace cuando se construye un rascacielos. Al final, cuando está todo terminado, se prueba el rascacielos. No para ver si va a fallar, sino para probar que no va a fallar. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo con Dios, con Cristo, llevándolo al desierto. Lo llevó para ser probado, para probar que Jesucristo no pecaría, que Jesucristo no caería de rodillas ante Satanás y ante el pecado, porque en Jesucristo estaba el Espíritu Santo de Dios. Así es que después de ser bautizado y de ser llevado al desierto por el Espíritu, cuando acabaron las tentaciones, vean lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 14 al 15. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Así es que después de ser bautizado, probado, ahora regresa a la región de Galilea en el poder del Espíritu Santo y predicando el Evangelio de salvación en toda esa comarca. Y también enseñaba en todas las sinagogas, y la gente se admiraba y era alabado por todos. En Hechos capítulo 10, 38 dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Así es que Jesús pudo soportar todo gracias al Espíritu Santo, y esto lo vemos en su sacrificio en la cruz, hermanos. Es decir, que también el Espíritu Santo estuvo con Jesucristo en la cruz. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. El Espíritu de Dios, hermanos, capacitó a Jesucristo para estar en la cruz del Calvario. Si usted nota, el Espíritu Santo estuvo en toda la vida y ministerio de Jesucristo. Romanos 1:4 dice que el Espíritu de Dios lo resucitó de entre los muertos. Fue el Espíritu Santo quien lo resucitó a él, y es quien nos resucitará a nosotros. Todo en su vida fue con el Espíritu Santo, nada hizo sin él. Él fue capacitado por el Espíritu Santo para todo su ministerio y su vida. Y podríamos nosotros preguntarnos ¿por qué? Bueno, como dijo el pastor John MacArthur, el Espíritu Santo quiso darnos el prototipo de cómo se ve un hombre guiado por el Espíritu Santo.
El prototipo es el modelo. El Espíritu Santo quiso darnos a Jesucristo como un modelo para que nosotros pudiéramos ver cómo se ve una persona en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, porque todo lo que hizo Jesucristo, ¿qué creen? No lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre. Las tentaciones las padeció como un hombre. Él nació como un hombre. Él fue provocado como un hombre, sufrió como un hombre, murió como un hombre en la cruz del Calvario, pero resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo y la Biblia querían es que Jesús fuera el modelo para nosotros, para que miráramos cómo se ve un hombre viviendo en el Espíritu Santo de Dios. Es claro que si Jesús, hermanos, no podríamos ver claramente cómo es la vida en el Espíritu. Era necesario su sacrificio. Por eso Él nos apunta a Cristo. El Espíritu nos apunta a Cristo y nos transforma a su imagen y semejanza. Esa es otra de los moveres del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está formando a la iglesia a imagen y semejanza de Jesucristo. En la cruz, dice MacArthur, Jesús certificó nuestra salvación, pero en vida Él demostró cómo es un creyente lleno del Espíritu Santo. Viviendo en obediencia, haciendo la obra de Cristo, pareciéndose cada vez más a Él. Y hermanos, por favor, piensen por un momento. ¿Qué gloria trae a Dios, hermanos? Por favor, piensen por un momento. ¿Qué gloria trae a Dios caerte al suelo y rodar, gritar, reírte como loco en los cultos de adoración, si cuando sales no eres guiado por el Espíritu Santo para capacitarte para la vida cristiana, una vida de santidad, de obediencia, de piedad, de amor al prójimo, de humildad? O sea, no hay gloria en eso, hermanos. Por años lo he visto, por años lo he visto. Por eso nosotros no hacemos llamado al altar, hermanos, porque por años lo hicimos y vimos lo que eso causa. De hecho, no está en la Biblia, hermanos. No está en la Biblia. Eso se comenzó a practicar hace más de 100 años. Los llamados al altar. Porque escuchen lo que producen los llamados al altar, hermanos. No es que sea mal orar, pero ¿qué es lo que dice Santiago? Alguno se siente enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Llámelos. Dígajeles saber sus problemas para que ellos vayan y oren por usted. Pero en el culto, hermanos, para mí, de acuerdo a las Escrituras, es un error hacer llamados. ¿Por qué, hermanos? En algún punto la iglesia que está escuchando la palabra de Dios comienza a creer que lo mejor viene cuando se hace el llamado al altar. Ya no es la palabra de Dios, hermanos, sino lo que viene después, cuando el pastor dice: vengan los que necesitan oración, y allí es donde se viene todo lo bueno. Entonces ya se hizo a un lado todo lo que viene en la palabra de Dios. Por ese momento en el cual comienzan a orar por mí, yo comienzo a tener experiencias fuera de la realidad atribuidas al Espíritu Santo, y comienzo a temblar, a caerme, a balbucear y a hacer un sinfín de cosas que finalmente no terminan glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando salgo, la palabra ya no causó un efecto en mí, sino lo que yo sentí, lo que yo miré, la visión que tuve, lo que se me dijo el pastor que tuvo una profecía, y ahí comenzó a profetizarme de lo que supuestamente es la voluntad de Dios, cuando nosotros ya la tenemos revelada en las Escrituras. Entonces salgo emocionado, pero no convictado del pecado, no convictado de mi maldad, no conmovido hasta las entrañas de que necesito a Cristo, de que necesito a Dios, de que necesito al Espíritu Santo morando en mi vida. Esa es la razón por la cual nosotros no hacemos llamado al altar, hermano. Oramos por toda la iglesia. Puede venir los jueves, hermano. Ahí sí hacemos un llamado a la oración. Oramos los unos por los otros. Pero en este momento, que nosotros lo que queremos es que usted se vaya con la palabra de Dios morando en su mente, en su corazón, y que el Espíritu Santo la administre a su vida, para que usted salga de aquí no solamente con una experiencia, sino convictado de la necesidad que tenemos de un verdadero mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo sé, hermanos, que este tipo de sermones no son muy atractivos. Yo sé que lo que nos gusta a nosotros mucho es que nos manipulen nuestras emociones para sentir bonito. Hermanos, no queremos sentir feo, no queremos sentir culpa,
No queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Preferimos que nos digan cosas bonitas para sentir bonito. Pero de culpa, hermanos, no. El pecado, hermanos, contrae culpa. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo santifica. ¿Cómo santifica, hermanos? A través de la palabra. Así es que el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, es muy importante dentro de la iglesia, pero entenderlo. El mover del Espíritu Santo a través de las Escrituras. El mover del Espíritu Santo transforma vidas pecadoras, inmundas, en vasijas de honra a Dios, hermanos. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo en esta iglesia, en el verdadero mover del Espíritu Santo. Gente verdaderamente transformada, gente verdaderamente abandonando sus pecados, creciendo, madurando. Ese es el mover del Espíritu Santo, hermanos. Hay tanto por lo cual adorar a Dios y dar gracias al Espíritu Santo. Escuchen nuevamente lo que Jesús afirmó, que era mucho mejor que viniera el Espíritu Santo. En Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Hermanos, necesitamos el mover del Espíritu Santo, como la Biblia lo está diciendo. Lo necesitamos transformando nuestras vidas. Lo necesitamos cambiando nuestra mente, nuestro corazón. Lo necesitamos para caer delante de Él de rodillas. No solo temblando y saliendo iguales, sino de rodillas, diciendo: solo tú eres Dios. Solo a ti te adoraré. Completamente convencidos. Debemos desear el mover del Espíritu Santo y orar fervientemente por Él, porque esto significa vidas transformadas a la semejanza de Jesucristo. Y debemos adorarlo no solo por su poder, sino por quien es Él, la tercera persona de la Trinidad. Y con esto termino, hermanos. No dude ni por un minuto que seremos acusados de que el Espíritu Santo no se mueve en esta iglesia. No dude, hermanos, de que seremos acusados de que el Espíritu Santo no se mueve en esta iglesia, solo porque no caemos al suelo o hacemos todo lo que mencioné anteriormente. Pero usted sabe, hermanos, lo que el verdadero mover del Espíritu Santo es dentro de la iglesia. Un mover que transforma vidas, un mover que te saca de las tinieblas a la luz, un mover que renueva tu mente, tu corazón, y que te lleva a ser una persona mucho más amorosa a tus semejantes, mucho más piadosa. Un mover que te lleva a desear servirle a Dios, a desgastar tu vida por causa de Cristo y del Evangelio. Hermanos, basado en las Escrituras, este es el mover del Espíritu Santo. ¿Le das gracias a Dios por todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida? ¿Te has dado tiempo para adorar la tercera persona de la Trinidad? ¿O todavía luchas con ese concepto religioso de que si adoras al Padre, tienes que adorar al Hijo, porque si no se va a ofender? Era como cuando yo era católico, hermanos, y rezaba a Dios y decía: no, también le tengo que rezar a San Judas Tadeo y a la Virgen María, porque no se vayan a enojar. Hermanos, no estamos en una religión. Nosotros tenemos un Dios trino, pero también sí tenemos que entender, hermanos, que hasta que nosotros no aprendamos a adorar la Trinidad, hermanos, nuestra adoración le falta algo. Le hace falta más adoración a un Dios trino. Y el Espíritu Santo es una persona que necesita ser adorada, recordada y honrada en la iglesia. Pongámonos de pie, hermanos. Bendito Cristo, amado Dios y glorioso Espíritu Santo, bendita Trinidad, un Dios en tres personas, un misterio que a nuestra mente no lo podemos entender en toda su plenitud, con toda la claridad posible, pero así es. Tenemos un Dios glorioso que necesariamente tiene que ser un Dios trino.
por todo lo que nosotros vemos en la historia del ser humano, la forma en que este Dios trino se mueve, planeando, ofreciéndose como sacrificio vivo, aplicando la salvación el día de hoy a todos los pecadores. Bendito Dios, amado Cristo, amado Padre, glorioso Espíritu Santo de Dios, sigue moviéndote en medio de nosotros, cambiando nuestras vidas, transformando nuestros corazones, llevándonos más y más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Queremos aprender a adorarte, a glorificarte exactamente igual que al Padre, exactamente igual que al Hijo, porque Espíritu Santo, tú eres Dios, tú eres un Dios glorioso, digno de adoración, digno de alabanza, digno de exaltación, digno de ser obedecido, digno de ser honrado, digno de ser glorificado, digno en toda manera, digno en toda su amplitud, digno en toda forma. Oh, bendito Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú sigas moviéndote dentro de nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestros corazones, con nuestros niños, oh Dios, con nuestros jóvenes, en nuestros matrimonios, oh Señor. Espíritu Santo, sigue obrando en nosotros, sigue glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, formándonos a su semejanza, que cuando la gente pueda mirarnos a nosotros, no sea tanto a nosotros, sino a Cristo en nosotros, siendo formado en amor, siendo formado en piedad, siendo formado en obediencia. Glorifícate grandemente, oh Espíritu Santo de Dios, en todo momento, y enséñanos a honrarte como solo tú mereces, como Dios mismo. Bendito eres, Señor mío. Amén.